The spirit and presence of the Lord is sweet. El espíritu y la presencia del Señor es dulce en este momento. It's so good when I go all over the world and yet there's the same Father everywhere. Qué precioso es que yo puedo ir por todo el mundo y está el mismo Padre en todo lugar. So we're going to continue here in our topic of hearing accurately from the Lord. Así que vamos a continuar en nuestro tema acerca de oír correcta, apropiadamente de parte del Señor. And not just hearing, but sensing how the Lord's leading. Y no solamente oír, sino percibir la guía de Dios. And in the last session I had ended with saying that not hearing or not being spirit-led is a significant problem in the church today. En nuestra última sesión de esta mañana, la primera sesión que tuvimos, estuve diciendo que no ser guiado por la palabra y por el Espíritu de Dios es significativamente algo muy peligroso para nosotros. However, it's not a problem of God not speaking, it's a problem of us not hearing or not recognizing Him speak. También llegamos al punto de entender que no se trata de que Él no habla, se trata de que hay algo que impide que podamos oír correctamente. So I'm going to give you 6 reasons Así que en esta sesión quiero darles 6 razones in ways we make it difficult for ourselves to be led. y son también, quisiera expresarlo de esta manera, 6 situaciones en las que nosotros mismos nos complicamos para poder escuchar de Dios. So Jesus said in John chapter 10, Así que Jesús dijo en Juan capítulo 10 verses 26 and 27. y versículos 26 y 27, So in John 10:26, así que en Juan 10:26 you don't believe because you are not my sheep. dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Dice, y yo les doy vida, no, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. So reason number 1 why a person may not hear from God Y la razón número 1 aquí va, por la cual muchas veces podríamos no oír de Dios, this is the most basic of reasons, y esta es una de las razones más básicas, because they are not a sheep. porque simplemente no son ovejas. There's 2 kinds of people in the earth today, Así que hoy en día en esta tierra hay solo 2 tipos de personas, sheep and goats. ovejas y cabras. And if you're a goat, you're not a sheep. Y entiendan, no existe una mezcla de 2, o eres cabra o eres oveja. So in order to hear from God, we need to be sheep. Así que en orden para que nosotros podamos escuchar de Dios, lo básico es que seamos ovejas. Now the good news is if you're a goat, you don't have to stay a goat. You can become a sheep. Así que la buena noticia aquí es que si tú llegas a la conclusión y dices, oh, creo que soy cabra, bueno, no te quedes ahí, conviértete en oveja. Right? Become born again by the blood of Jesus. Tienes que nacer de nuevo por la sangre de Cristo Jesús. Born a goat, now a sheep. Ahora, muere la cabra y nace la oveja. Amen. Amén. So another issue in this, Ahora, otro factor en este asunto, sometimes people are sheep, but their identity is not rooted in Him. algo que sucede es que hay mucha gente que sí, ya es oveja, pero esa nueva identidad necesita ser formada. We have to be certain of who we belong to. Nosotros tenemos que estar 100% asegurados de a quién le pertenecemos ahora. Of who is our Father, ¿Quién es nuestro Padre? certain that we belong in the family of God. Ciertamente asegurarnos de que pertenecemos a la familia de Dios. You know, in Romans it says the sons of God are led by the Spirit of God. ¿Recuerdan lo que hablamos de Romanos 8? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Jesus said the Holy Spirit would show you things that are yet to come. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a mostrar incluso las cosas que iban a suceder. And would lead you into all truth. Y nos iba a guiar también el Espíritu hacia toda verdad.
So these are promises and rights that belong to us. Así que esas promesas que Jesús dijo son derechos que nos pertenecen legalmente a nosotros. We need to expect these promises to be fulfilled. Tenemos que tener la expectativa de que estas promesas se cumplan en nuestras vidas. Not because we walk so perfectly, Y no se trata esto de que caminemos muy perfecto, but because we are His children. pero se trata de que somos sus hijos. Someone say, I am a sheep. ¿Alguien puede decir, soy oveja? Dígalo, soy oveja. Muy bien. In the book of Galatians, in chapter 2, Vayamos a Gálatas capítulo 2 in verse 20, y al versículo 20. is a great identity verse. Y este versículo es un versículo asombroso con respecto a nuestra identidad. Paul says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. It's an amazing verse. Este es un versículo asombroso. So Paul considers himself to be dead. Así que Pablo se considera a sí mismo como alguien que ya murió. His old identity is crucified. Su identidad vieja ya ha sido crucificada. And did you know that dead men do not have many desires? Y ahora escucha, ¿qué puede hacer un hombre muerto? Nada. No, he says, now my identity is his identity. Y ahora Pablo dice, ahora mi identidad está basada en la identidad de Cristo. I traded in my old identity for his He identity. cambiado, hice un intercambio, le di mi vieja identidad y tengo ahora la identidad de Cristo. So based on the life Jesus lived Así que basado en la vida que Jesús vivió, is now why I am family. entonces de eso se trata. Is why- Ahora soy familia de Dios. Is why I can hear. Es por eso que ahora puedo oír. This is why the Father would want to lead me. Esta es la dirección que el Padre quiere darme. Let's go to Romans 8, Vayamos 14, por favor al libro de Romanos 8:14 and I'll read 14 through 16. y voy a leer del 14 al 16. I've quoted this verse several times. He mencionado este versículo muchas veces durante mis sesiones. For all those led by God's Spirit are God's sons. Porque dice la palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. You did not receive a spirit of slavery to fall back into fear. Instead, you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. The Spirit Himself testifies together with our spirit that we are God's children. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. So if we want to hear from the Lord, Así que si queremos escuchar de parte del Señor, we need to be a sheep, bueno, ya dijimos, tenemos que ser ovejas, and we must have faith in our identity in Him. pero también deberíamos de tener fe ahora en la nueva identidad que tenemos en Él. It's not based on your good works that He talks to you. Por favor, dejemos de lado el hecho de que no, se trata de que tan bien hago las cosas o que tan mal. No, It's based on Jesus. Is está why He basada talks to en you. Jesús y su obra completa. You have an eternal covenant Tú tienes un pacto eterno ahora. of family, Ahora, y este pacto eterno es un pacto de familiaridad. and you get to call Him Father. De esta manera puedes llamarlo Abba Padre. Your identity is so important Tu here. identidad es muy importante aquí. You know, my neighbor's children do not call me Father or Daddy Por ejemplo, los hijos de mis vecinos no me dicen papá a mí, because I'm not their daddy. porque honestamente no soy su papá. So it's simple, but it absolutely will make the difference between you hearing or not. Y esta identidad va a simplemente marcar el punto vital entre si oyes o no de Dios. And the spirit of adoption Ahora habla acerca también de un espíritu de adopción aquí.
That's that transition from goat to sheep. Y este proceso, este título, adopción, es ese proceso en el que pasas de ser cabra a ser oveja. Okay, reason number 2, Ahora, vayamos por la razón número 2. that people have difficulty hearing God. Razón número 2 por la cual muchas veces tenemos dificultad en oír de Dios. They might be a sheep, but they're not following him. Es que puedes ser oveja, pero no estás siguiéndolo. You know, if you take a shepherd and his flock and they go out to the meadow, Ahora, por ejemplo, si tú ves a un pastor y a su rebaño de ovejas y los pones en el medio de un campo, and one sheep decides, you know what, I'm going to go my own way over there. por ejemplo, hagamos el caso que una oveja dice, bueno, no quiero seguirlo, voy a ir por mi propia ruta. And he goes way over across the field, away from the flock, away from the Y shepherd. luego esta oveja dice, me voy y hago lo que me da la gana, me voy al otro extremo de donde ellos están yendo. And now the shepherd speaks to the flock, but that sheep is too far away and Pero cannot ahora hear. escucha, el pastor está hablándole al rebaño, pero porque esta oveja está muy lejos por la decisión que tomó, Now, it's still a sheep. bueno, sigue siendo una It oveja. didn't turn into a goat. No es que se volvió cabra, So it's a sheep, but it's not near the shepherd. es una oveja, sigue siendo oveja, pero se distanció de su pastor. It's not following the shepherd. No está siguiendo al pastor. And if we want to hear, Y si nosotros queremos oír de Dios, we have to be near enough to hear. pues tenemos que estar cerca a nuestro pastor. Scripture tells us, draw near to God, and he will draw near to you. La palabra de Dios dice claramente, acércate pues a Dios y Él se acercará. This is one of the greatest promises in the Bible. Y esta es una de las promesas más asombrosas de la If you Biblia. are not happy with the nearness of your relationship with God the Father, Así que si tú no estás feliz o no estás contento con tu cercanía o la relación que estás teniendo hasta ahora con Dios, it's in your control to change it. es en tu lado el aspecto que debe ser cambiado. He said, draw near to me and I will respond. I will Él draw dice, near. acércate a mí y después de ese proceso hay un resultado. Yo me acercaré a vosotros. You can be as close to him as you want to be. Escucha, si tú solo entendieras que puedes estar tan cerca de Dios como tú quieras, Follow him so closely seguirlo a Él de tal manera, tan cercana, that if he stops suddenly, you bump into him. que cuando Él te detiene, lo atropellas. Amen? Amén. Now, this is the thing. You have to judge yourself. Y aquí va el asunto. Muy frecuentemente debemos de juzgar nuestras acciones, nuestras propias acciones. Not your neighbor, not your spouse. Somos campeones juzgando al vecino o a otro, pero no lo nuestro. You say, yes, I know, I'm a sheep, Oh, ahora, acabas de decir que eres oveja, ¿verdad? Digan, soy oveja. Ok. but am I really following him? Pero ahora hazte esta pregunta, ¿verdaderamente estoy siguiendo a Dios? In every area of my life, am I submitted to Y him? esto involucra todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de mi vida, ¿estoy siguiendo a Dios? Okay, that's following. Esto es seguir. I heard one person say it this way, Alguna vez escuché a una persona decir esto de esta manera. because Christians sometimes like to live with one foot in the church and one foot in the world. Y porque honestamente hay muchos cristianos que quieren vivir esta vida con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. They like to straddle the fence. Les gusta saltarse la valla. But the trouble is, the fence belongs to the enemy. Pero escucha, en este aspecto, esta línea es muy delgada porque ahí está el enemigo. We have to be fully committed to the Lord. Tendríamos que estar 100% comprometidos con Dios. One person said it this way, Una persona dijo esto de esta manera. it's hard to hear the voice of God Es difícil oír la voz de Dios when you're sitting in the house of the devil. cuando estás sentado en la casa del diablo. Let's say it a different way. Ahora vamos a decirlo de otra manera. It'd be very difficult to tune a guitar Va a ser muy difícil afinar nuestra guitarra while you're sitting at the orchestra. mientras estás parado en medio de una orquesta.
There's just too much noise. Hay demasiado ruido. There's too many distractions. Hay muchas distracciones. It's not that the guitar wouldn't be making sounds, you just aren't hearing it clearly. No se trata que la guitarra no suena bien, se trata de que esos sonidos están distrayendo. And this is what happens when we allow the world to infiltrate us. Y esto es lo que sucede cuando nosotros permitimos que el mundo se nos infiltre. It causes static and it's hard to hear clearly. Se provoca un sonido, algo así como estática y nos completamente distraemos. God is still speaking, Pero Dios sigue hablando. but the trouble to hear is on our part. Pero el problema con escuchar está de nuestro lado. Now, another part of this, Ahora, otra parte con respecto a esto if you're a sheep and you're following him, es que si tú eres oveja y tú estás siguiéndolo a él, humility. aquí hay un factor vital, Hum- la humildad. Humility is essential to hearing. Escucha, la humildad es esencial para poder escuchar. A submitted heart is a humble heart. Un corazón rendido es un corazón humilde. And if we are going to follow him, that requires a submitted heart. Escucha, a y si humble se heart. trata de seguir a Dios requiere un corazón humilde. Isaiah 66 verse 2 El libro de Isaías, capítulo 66, verso 2, starting partway through the verse, está hablando de la siguiente parte de este versículo, la parte B. says, "This is the Lord's declaration. Esta es la declaración del Señor. I will look favorably on this kind of person." Esto es, yo voy a buscar de manera detenida a esta persona. So how many want the Lord to look favorably upon you? Ahora, ¿cuántos quisieran que Dios nos busque de una manera bastante intensa? Everybody, right? Sí, todos, ¿verdad? Okay, this is the kind of person, Este es el tipo de persona. one who is humble, Por ejemplo, cuando esta persona es humilde, submissive in spirit, esta persona se somete en el espíritu and who trembles at my word. y dice, tiembla ante mi palabra. The word of God carries weight with you, La palabra de Dios trae un peso. and you obey the word. Y cuando tú obedeces esta palabra, You're submitted in your heart, tú te estás sometiendo en tu corazón a esta palabra. humble and following Jesus. Esta acción es una acción de humildad al momento de seguir a Dios. This is the kind of person that's sensitive to the leading of the Spirit of the Lord. Esta persona humilde es aquella que es sensible a la voz de Dios. Now, on the other side of it, Ahora, pero hablemos en el otro lado de la cancha. pride is unteachable. El orgullo te provoca que seas alguien quien no quiera aprender nada. It's uncorrectable. No, nadie me corrige a mí, nadie me dice nada a mí. And if it goes long enough, it becomes unreachable. Y escucha, llega el punto en el que el orgullo provoca en ti, en que seas alguien a quien nadie quiera alcanzar. Scripture tells us God resists the proud, but gives grace to the ¿Recuerdas humble. este versículo en la escritura que dice que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde? So we need to remain humble Así que debemos de mantenernos humildes if we want to hear from God. si queremos oír de parte de Dios. Okay, number 3. Hablemos ahora del punto número 3. Third time that maybe sometimes people go, well, I'm not hearing from the Lord on this. Ok, aquí hay muchos que en algún momento hemos dicho, oh, Señor, no escucho correctamente esto. If the word already says it. Pero nos hace, sorry, I want to play. Okay. Muchas veces decimos, oh Padre, no estás hablándome, pero ¿sabías que eso ya está escrito en la palabra? So when the word says it to us already, Pero si hay algo que ya está escrito en la palabra and we know what the word is y saying, sabemos lo que la palabra de Dios dice, and you still go to the Lord and say, tell me about bueno, this. ¿qué necesidad hay en que vayamos a Dios y le digamos, dime qué tengo que He's hacer? like, I have, it's right there. Bueno, ya lo tienes, está escrito. You're just not doing it. Solamente lo que estás haciendo es estás haciéndote a la vista gorda y estás desobedeciendo lo que está escrito. Now the word of the Lord can come to us from Scripture, Ahora, la palabra de Dios viene a nosotros a través de la escritura, or he could also just tell you something in your heart. o también Él puede decirte algo en tu corazón. That's the word of the Lord to you. Esa es la palabra de Dios para ti. And if the Lord tells you that you need to lose weight, Y por ejemplo,
Si Dios te dice a ti que necesitas bajar de peso, Or maybe the Lord tells you you should eat no more sugar. o de repente el Señor te dice, ya no me estés comiendo esas tortas. Or maybe the Lord says you need to start exercising, O de going to the repente el gym. Señor empieza a decirte, es tiempo que empieces a hacer ejercicio. Or maybe the Lord says you need to not be on social media. You need to just give it a break. O de repente escucha, el Dios puede también decirte, hey, ya deja el TikTok. This is a word of the Lord to you. Esa es una palabra de Dios para ti. And if the Lord said this to you, Y si el Señor te lo dice a and ti, you keep going back to Him and saying, Lord, tell me, should I be on social media or not? pero muchas veces tú vas y haces ayuno diciendo, Señor, ¿debería dejar TikTok? He's already given you your answer. Pero ya te dio la respuesta. Lord, should I lose weight? Señor, ¿debería de bajar de peso? Why would the Lord just keep repeating Himself if He's already told you? Ahora, ¿por qué crees que Dios te diría esto día tras día si ya te lo dijo? So, check with yourself. Así que chequéate a ti mismo Did the Lord already tell it to me? y date cuenta que hay muchas cosas que Dios ya te dijo a ti. You know, if the Word tells us that we shouldn't steal, Por ejemplo, la palabra de Dios dice que no debemos de robar. but if you're going to pray and say, Lord, is it okay to steal in this situation? Pero y si tú oras y le dices, Señor, quisiera hacer esta pequeña cutra. Now, if you had no knowledge of the Bible, He might answer you. Pero escucha, si tú no sabes la palabra, But He knows that you know. Dios sabe que tú conoces la palabra. That you have the written word and character of God right Que tú here. tienes la palabra escrita de Dios y el carácter de Dios en ti. And so you're not going to get an answer. Así que no esperes una respuesta de algo que ya sabes. In James 1, verse 22, En Santiago, capítulo 1, versículo 22, it says this, Dice esto. be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Do what you know. Haz lo que ya sabes. To be a doer of the word means that something changed. Ser hacedor de la palabra involucra que hay cambio de por medio. You hear it and now you put action to it. Significa que escuchas la palabra y ahora te pones en acción con respecto a lo que has escuchado. Now, for those of you that have been believers for a long time, Ahora, para todos aquellos de nosotros que somos creyentes por muchos años you're in ministry, y muchos estamos en el ministerio, you're very familiar with what the word says. tú eres muy familiar con las cosas que la palabra de Dios dice. It's really easy to think because we know it up here in our head that we're doing it. Ahora, es muy fácil que caigamos en este error. Bueno, ya me sé la palabra de Dios y muchas veces creemos que porque sabemos lo estamos haciendo, pero no But es así. this is a point of deception. Pero este es un punto en el cual hay decepción. Just because you know about it doesn't mean you're doing Mi it. hermano, que tú sepas algo no significa que lo haces. Right here it says that we deceive ourselves when we do ¿Ves that. aquí la palabra engaño? ¿Ves la palabra engaño en este verso? And there's a problem with self-deception. Hay un problema en el hecho de engañarnos a nosotros mismos. You can't cast it out. ¿Sabe? Cuando tú te engañas a ti mismo es muy difícil que lo eches fuera. It's not a spirit. Ahora, no estamos hablando de un espíritu. You did it to yourself. Simplemente tú mismo te estás engañando a ti mismo. And so what you need is a revelation from God Así que lo que tú necesitas es una revelación de parte de Dios so that you recognize, oh, I've deceived myself. para que tú reconozcas y llegue el punto en el que digas, ajá, aquí es donde me estoy engañando yo a mí mismo. The same can be said about your flesh. Ahora, lo mismo puede ser dicho con respecto a nuestra carne. You know, if the Lord told you that you need to go work out, you need to go to the gym, Ahora, por ejemplo, hagamos de cuenta que Dios te dice a ti, bueno, es tiempo en que hagas ejercicios. but your flesh doesn't feel like it, Pero yo sé, a nuestra carne no le gusta hacer ejercicios. you can't cast flesh out. Así que si a ti no te gusta hacer ejercicio, ¿cómo lo echas fuera? You're stuck with it. Estás atorado con eso. You have to rule it. Tienes que ser alguien que empiece a establecer nuevas reglas. Be led by the Spirit, Ser guiado por el Espíritu. and you won't fulfill the lusts of the flesh. Y de esta manera, cuando eres guiado por el Espíritu, ya no obedeces a la carne.
So one of the reasons Así that que una de las you razones might not hear from God por las cuales no estás escuchando de is Dios if He's already told you es que ya hay cosas que Él te dijo que hagas, and you haven't been obeying Him. pero no nos da la gana de hacerlas. If the Lord tells you to do something, Escucha, si Dios ya te dijo que hagas algo, do it, obedece, keep doing it sigue haciéndolo. until the Lord says do something different. Hasta que Dios te diga, bueno, ok, ahora haz algo distinto. Now, Ahora. here's a key. Ahora, acá hay un secreto. If the Lord speaks to you and says, do this, Si Dios te dice, haz esto, you don't stop doing it on a sense. por favor, no dejes de hacerlo simplemente guiado por tus sentidos. I had a word from God to begin, but now I'm just going to quit because, Ah, bueno, esta es la palabra de Dios, pero voy a dejar de hacerlo porque no me siento bien. Either you complete the project, Bueno, o completas el proyecto, do what He said, haz lo que Dios te dice que tienes que hacer, or a word of the Lord comes to you of equal strength that you started with, and now you tells you to do something different. hasta que la palabra de Dios venga otra vez a ti y te diga que hagas algo distinto. By the way, being offended is not a leading from God. Ahora, dicho sea de paso, así de taquito nada más, quiero decirte que aquella gente que se ofende con facilidad es gente que no es guiada por Dios. I'm speaking to a bunch of pastors, Y yo creo que estoy hablando a muchos pastores aquí. and if it's anything for you like it is for me, Si hay algo, por ejemplo, entre tú y, por ejemplo, nosotros, people come in and say, the Lord told me to be part of this church. por ejemplo, imagínate, ¿no? Viene alguien y te dice, bueno, Dios me ha dicho, pastor, que tengo que ser parte de esta iglesia. And then a short time later, I say something they don't like. ¿Y qué es lo que pasa generalmente con esta gente? Llega y el pastor dice algo que a ellos no les agrada. And suddenly the Lord is leading them somewhere else. Y misteriosamente ahora este hermano o esta hermana dice, bueno, Dios me está guiando a otra congregación. Offense is a leading, but not of God. Escucha, la ofensa es ser guiado, pero ni creas que es Dios quien te está guiando. Now, one more tip before we move on. Ahora, un tip más antes que sigamos moviéndonos. If it seems like God isn't speaking to you, Si parece que es Dios quien te está hablando a ti, go back and do the last thing He told you to do. por favor, vuelve al tiempo y haz la última cosa que Dios te dijo que hagas. Amen. Amén. All right, number 4. Vamos por el número 4. Reason why we may find it difficult to hear from God Estamos hablando acerca de razones por las cuales muchas veces se nos torna difícil oír de Dios. is if we're trying to hear from Him from the wrong place. Es que queremos oír de Él, pero escucha esto, estamos en el lugar incorrecto. You need to be at the right place. Tienes que estar en el lugar correcto. My mail is delivered to my house. Mi correo, tu recibo de luz llega a tu dirección. My mail is not delivered to pastor's house. Mi recibo de luz no llega a la casa del pastor. Your mail will come to your house. Escucha, tu recibo de luz va a llegar a tu casa. So you need to be at the right place Así que tienes que estar en el lugar correcto. so that you can hear from God. De manera que tú puedas oír correctamente de parte de Dios. This is similar to a little sheep that went away from the shepherd and couldn't hear him because he was too far Esto away. es tan igual al ejemplo que dimos de esta oveja que se distancia y dice, no escucho de mi pastor. Let's go to 1 Corinthians chapter 2. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. And we'll begin, we'll look at verses 11 and 12. Y vamos a Primera de Corintios 2, 11 y 12. And I want you to see something very important. Y quiero que veas conmigo algo muy importante. 1 Corinthians chapter 2. Primera de Corintios, capítulo 2. God speaks to us through His Spirit. Es que Dios nos habla a través de su espíritu. All right, repeat after me. God speaks to me Ahora repite conmigo. Dios me habla through His Spirit. a través de su espíritu. All right, 1 Corinthians 2, verse 11. Ahora leamos Primera de Corintios 2, 11. For who knows a person's thoughts except his spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Okay, that makes sense, right? Ahora, aquí le encontramos sentido a esto. You don't know what I'm thinking, Tú no sabes lo que yo estoy pensando. and I don't know what you're thinking. Y yo no sé qué es lo que tú estás pensando. Only your spirit within you knows what you're thinking. Solo tu espíritu sabe lo que tú estás pensando. Okay? Okay. So we don't know what God is thinking Así que muchas veces no sabemos qué es lo que Dios está pensando. until Hasta que verse 12. el versículo 12 dice esto. Now we have not received the spirit of the world, but the Spirit who comes from God, so that, or here's the reason why, we may understand what has been given freely to us by God. Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. In the Old Covenant, Escuche, en el antiguo pacto, God spoke to his people through prophets. Dios hablaba a su gente a través de profetas. In the New Covenant, Pero ahora en el nuevo pacto, God wasn't satisfied with that. Dios no se satisface, no está satisfecho con eso. He wanted to speak to each and every person individually. Él quiere hablar a cada uno de nosotros de manera individual, Privately, individually. privadamente, individualmente. So he decided, I'm going to give my own spirit to each person. Así que a él se le ocurrió darnos de su espíritu a cada uno de nosotros. This is going to be my special method of communication Y with él them. dijo, este va a ser mi método especial de comunicación con mi pueblo. It's like a secure, encrypted line. Es como una línea segura y completamente encriptada entre tú y Dios. Between you and him. Tú y él. Nobody knows what the Father's thinking Nadie sabe lo que el Padre piensa, except his own spirit. pero sí su espíritu. And so he put that spirit in you Así que esa es la razón por la que él puso su espíritu en ti. so that you can know his thoughts. De modo que puedas saber sus pensamientos. Look at verse 14. Ahora mira lo que dice el versículo 14. The person without the Spirit does not receive what comes from God's Spirit, because it is foolishness to him. He is not able to understand it, since it is evaluated spiritually. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Or we could say he cannot understand it because you have to hear it with your spiritual ears on the inside. Y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. Entonces, si no está el Espíritu, lo están haciendo en sus propias habilidades. Now, we're not talking with your natural ears, Ahora, por favor, no estamos hablando de nuestros oídos naturales. your spiritual ears. Estamos hablando de nuestros oídos espirituales. You cannot hear a spiritual signal with natural equipment. Escucha, no puedes oír algo en el ámbito espiritual con tus equipos naturales. I want you to imagine with me Quiero que imaginen esto conmigo. that I give what's his name right Lucho. here? Lucho. I give Lucho my telephone. Hagamos de cuenta que yo le doy a Lucho mi teléfono. And I tell him, Pastor Lucho, this is an encrypted phone. Y yo le digo, Lucho, Pastor Lucho, este es un teléfono que está encriptado. I want you to keep this with you 24 hours a day. Quiero que tengas este teléfono contigo 24 horas al día. I have some very important things I want to tell you. Tengo cosas muy importantes que quiero decirte a través de ese And teléfono. so be expecting my calls. Así que ten la expectativa de que en cualquier momento te voy a llamar. And he says, okay. Y el Lucho dice, bueno, está bien. So he goes home to his house, Así que Lucho se va a su casa and he goes into his kitchen, y va a su cocina and he goes over to the toaster. y está cerca a la tostadora. He says, okay, pastor's going to call me, and I'm gonna wait by the toaster to receive his call. Ok, el pastor me va a llamar, entonces por aquí, por la tostadora, voy a estar atento a lo que él va a decirme. He might even unplug it from the wall and take it with him to the grocery store. Y luego de repente dice, bueno, tengo que ir a hacer compras, entonces lo voy a desconectar y voy a ir con este teléfono a las compras. And to the place where he's working. Ahora, no, de repente me lo llevo al lugar donde estoy trabajando. Might carry it with him to church. No, de repente me voy a llevar este teléfono a la iglesia. Not a telephone, the toaster. Oh, sorry, la tostadora, voy a llevármela conmigo. Carrying the toaster everywhere he goes. Ahora entonces él está llevando la tostadora y el teléfono donde sea que él va. Waiting to receive a phone call from me on the toaster. Esperando que yo le llame a él con el teléfono y la tostadora en mano.
Would he ever receive my phone call? Ahora, ¿él alguna vez ha recibido mi llamada? No. No. We can't receive a phone call on a toaster. No va a poder recibir una llamada telefónica en una tostadora. Many people are not hearing from God because they're trying to hear from him from the wrong method. Escucha, mucha gente no está oyendo de parte de Dios porque está queriendo oír de Dios a través de un método completamente antiguo. Do you understand? ¿Me entienden? He has to receive it on the phone, not on the toaster. Él se supone que tenía que recibir esta llamada en ese teléfono, God- no en la tostadora. God speaks to you in your spirit on the inside, Escucha, Dios te habla y te va a hablar en tu espíritu, en tu interior. but many people are trying to receive a message from him out here on the outside. Pero escucha, mucha gente está tratando de recibir el mensaje de parte de Dios no dentro de ellos, sino fuera de ellos. And all that happens is they go away frustrated Y lo que sucede es que se frustran and with nothing but burnt toast. y ahora no sucede nada. Simplemente tengo es como esta tostadora a mi lado. Amén. I'm going to tell you a story. Quiero contarte una historia. This guy come into work. He came into work where he was working, Un hombre fue a su trabajo and his head was all bandaged up. He had bandages on both of his ears. eh, Bandages, like he had injuries on both of his ears, so he was wrapped around his head. Ok, este es un hombre que va a su trabajo y tiene vendas en su cabeza. And so people at work, at his place of work, were asking him what happened. Y la gente de su trabajo empieza a preguntarle a él y le dice, oye, ¿qué te pasó? He says, I don't want to talk about it. Y él les dice, "Nah, no quiero hablarte de eso. Ah, come on, tell us. What did you Oh, do? ven, cuéntanos, ¿qué te ha pasado I mean, ahí? that looks pretty severe. What happened? Y la gente empieza a decirle, ¿qué pasó? Says, well, I did something stupid. Y él les dice, bueno, les voy a contar, hice algo estúpido. I was ironing my shirt, Estaba planchando mi camisa and the phone rang. y el teléfono sonó And I answered the iron y respondí la plancha and burnt my ear. y me quemé mi oreja. They're like, oh, man. Y la gente le dice, oh, He hombre, said, well, what happened to your other ear? ¿y qué pasó con tu otra oreja? He said, well, the person called back. Es que, bueno, la persona volvió a llamar otra vez. Answered it on the other Y side. respondí por el otro lado con mi plancha otra vez. No matter how often he tries Escucha, no importa qué tanto él intente esto. to receive a phone call on the iron, Escucha, recibir una llamada he doesn't get the message. es imposible recibirla en una plancha. No All va a that- recibir un mensaje. All that happens is he ends up hurt and injured. Todo lo que va a pasar si alguien intenta recibir una llamada en una plancha es que te vas a quemar. And a lot of people are doing the same Y thing. mucha gente está haciendo lo mismo. They're trying to hear from God Están intentando oír de parte de Dios by outside methods. por métodos completamente extraños. They think I'll be like Gideon and I'll lay out a fleece before the Lord. Oh, no, yo lo que quiero pretender ser Gedeón. Big mistake. No, es un gran error. In Romans 8 it says the sons of God are led by the Spirit of God. Recuerda que en Romanos 8 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Does de not Dios. say sons of God are led by fleeces. Escucha, él no dice que los hijos de Dios son guiados por factores externos. Remember, God put his own spirit on the inside of you. Recuerda, Dios puso de su propio espíritu en tu interior. The enemy cannot imitate that. Escucha, y el enemigo, Satanás, no puede imitar eso. But you know what he can manipulate? Pero ¿sabías tú que Satanás sí puede manipular? A fleece. Manipular puede hacerlo. When you ask God for signs out here, Si tú eres alguien que solamente se mueve en base, muéstrame una señal, Señor. Lord, do you want me to move to such and such a city? Oh, Señor, ¿debo de ir a esta ciudad? If it's your will, send 4 red cars by my house. Oh, Señor, si tú quieres que vaya a esta ciudad, que pasen 4 carros rojos delante de mí. Well, did you know the enemy has a plan for you too? ¿Sabías que el enemigo también tiene un plan para ti? And he can manipulate things out here in Y él this puede realm, manipular las cosas en este entorno. but he cannot imitate the Spirit of God Pero on the no inside. puede imitar el espíritu que está dentro de ti.
So don't be led by fleeces. Así que por favor, no te guíes por cosas externas. Don't look to the outside to receive from the Lord. Por favor, no busques afuera de ti para recibir de Dios. But pay attention in your spirit Presta mucha atención en tu espíritu and listen to him on the inside. y escúchalo a Él en tu interior. You know, in Revelations, Ahora, Apocalipsis dice algo interesante. Jesus said, I stand at the door and knock. Jesús dice claramente, yo estoy a la puerta y llamo. He wrote, this was a letter written to a real church, Esta es una carta escrita a una iglesia real, to real people. a gente real. And Jesus said, I stand at the door and knock. Y Jesús dice, estoy a la puerta y estoy tocando. He said, if anyone hears my voice Y and dice, opens the door, Si alguien oye mi voz y abre la puerta, I will come in yo voy a entrar and have dinner with y him. voy a cenar con él. Well, we know that he was referring to a spiritual door. Ahora, Dios nos muestra aquí que Jesús este libro de Apocalipsis habla de que Jesús está refiriéndose a una puerta espiritual He wasn't talking about a real, actual, natural door. y está haciendo referencia a la acción que hacemos con una puerta natural. He was talking about a real, spiritual door. Estaba hablando ahora de una puerta real, espiritual. 2 verses later, Después de 2 versículos ahí, he said, anyone who has ears should listen to what I'm saying to the dice, church. el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So in the same way that he was talking about spiritual doors, he was talking about spiritual ears. Así que él estaba hablando de puertas espirituales y ahora está hablando de oídos On the espirituales inside. en el interior. All right, number 5, Vamos por la razón número 5. reasons why we might not be hearing. Estamos hablando de razones por las cuales probablemente no escuchemos de parte de Dios. If you have known an unconfessed sin in your life, Esto es algo muy puntual. Si hay pecados dentro de ti que no has confesado, and over time this produces a seared, burned conscience. y lo que sucede, escucha, es que estos pecados no confesados provocan que en nosotros se haga una conciencia de pecado de que no está mal. I'll give you 2 scriptures. Voy a darte 2 escrituras. In Psalm 66, verse 18, Vamos a Salmo 66, 18. the psalmist wrote this. El salmista escribe esto. He said, if I had ignored my sins, the Lord would not have listened to me. Salmo 66, 66:18. ¿lo tenemos en pantalla? Oh, is the psalm, do they not line up in the Spanish with the English ones? Oh, no, ok. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. So if he had known about sin, Si él sabría que era pecado, the Lord wouldn't even have listened to el him. Señor ni siquiera lo hubiera escuchado. Let's look at Isaiah 59, verse 2. Ahora vayamos a Isaías 59. A scripture that says almost the same thing. Y esta escritura dice prácticamente lo mismo. Isaías 59, what verse? 59:2. Versículo 2. But your iniquities are separating you from your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not listen. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. So if you have secret sin in your life, Así que si tú tienes pecados secretos en and tu you're vida aware of it, y tú sabes que los tienes, you're refusing to repent and turn away from y it, lo que sucede es que ya rehusaste arrepentirte de estos pecados y alejarte de estos pecados, this will stand between you and the Lord. eso va a oponerse entre tú y Dios. All it takes is very quickly confess to the Lord. Y es tan simple como que los confieses delante del Señor. And he's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from Y all dice la palabra unrighteousness. que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. And it opens up your ear to be able to hear clearly. Y esa acción va a provocar que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos oír de Él. Your inside ear. Este oído interno tuyo. All right, reason number 6. Y vamos por la razón número 6.
Reason why many do not hear from the Lord Estamos hablando de razones por las que muchas veces no escuchamos de parte de Dios. is because they have a seared or a numb conscience. Your conscience. A verse about what I'm talking about would be Romans 9, verse 1. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1. Ahí- Romanos 9, 1. And he says his conscience, he's not lying, my conscience testifies with me through the Holy Spirit, his conscience. Ok, dice la palabra, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. This, I think, is one of the most overlooked ways of being Spirit-led. Escucha, esta es una de las maneras por las cuales muchas veces pasamos por alto estos factores. Is the co-witness between the Holy Spirit and your spirit Que hay un testigo interior entre nosotros y el Espíritu Santo, and your conscience. y es nuestra conciencia. Your conscience will speak to you. Tu conciencia va a hablarte a ti. Pay attention to it. Presta mucha atención a esto. Now, your conscience isn't always necessarily correct. Ahora, muchas veces no necesariamente nuestra conciencia va a estar 100% correcta. Your conscience can be trained. Nosotros muchas veces te has dado cuenta que adiestramos nuestra conciencia. Your conscience might tell you this is wrong, you shouldn't do Por this. ejemplo, tu conciencia en una primera instancia te dice, no, eso está mal. I'll give you an example. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. In our community in Pennsylvania, there's people that are called Amish. En nuestra comunidad en Pensilvania hay un grupo de gente que se llaman los Amish. They drive horse and buggies. Ellos, por ejemplo, rechazan todo lo de la modernidad. Ellos manejan caballos, They usan todo lo do not antiguo. use electricity No usan incluso electricidad, because they think that's wrong. porque ellos piensan que eso está mal. So if you take an Amish man and tell him to drive your vehicle, Así que si tú a un Amish le dices, por favor, ¿puedes manejar mi vehículo? his conscience would bother him and he would think he was sinning. Su conciencia le va a hablar a él y esta conciencia le dice a él que manejar un vehículo es pecado. Now, is it a sin to drive a vehicle? Of Ahora, course mi not. pregunta es ¿pecado manejar un vehículo? No. Por supuesto que no. His conscience has been trained wrong. Pero su conciencia ya ha sido entrenada de la manera incorrecta. So your conscience can be trained. Escucha, nuestras conciencias pueden ser adiestradas, In- entrenadas. In the same way, Y de la misma manera, if you ignore your conscience, si tú ignoras a tu conciencia, you can make it hard, puedes hacer que las cosas sean difíciles para ti. numb, and unfeeling. Y esta conciencia se vuelve cauterizado, esta conciencia se vuelve insensible. So when your conscience is speaking to you, Así que la próxima vez que tu conciencia te habla, the way we should treat it, la manera como tú debes de entrenarla, like we do one of the lights on our car's dash, one of the warning lights that come on in the car's. es como estas luces de emergencia que hay en el vehículo. Maybe there's something wrong, maybe there's not. O de repente has visto que a veces se nos enciende el tablero, luces testigos en el tablero, But y a we- veces se prende. Y puede sí que algo esté mal de verdad. But we should check it out. Pero es necesario que vayamos y chequeemos esto, ¿verdad? So when your conscience bothers you, Así que cuando tu conciencia empieza a encender esas lucecitas, stop and go, why is it bothering me? bueno, detente un momento y ponte a pensar en por qué está saliendo esto. Check it by the Word of God. Chequéalo por la palabra de Dios. And maybe your conscience needs retrained. Y muchas veces nuestra conciencia necesita ser reentrenada. Or maybe it's being a warning light to O you muchas veces es una luz de emergencia para nosotros. about something that isn't good. De algo que no está funcionando bien. Paul mentioned in Scripture Pablo mencionó esto en la again escritura. and again and again having a good conscience. Y Pablo habla una y otra vez acerca de tener buena conciencia. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, conscience is mentioned 32 times. en el Nuevo Testamento, la palabra conciencia es mencionada 32 veces. And the word conscience means Y la palabra conciencia significa co-perception, meaning there's two. es que hay dos percepciones. It's your moral consciousness. Es tu conciencia moral en ti mismo.
And if you override that all the time, Y si tú todo el tiempo estás sobreescribiendo eso, you'll become like the people in 1 Timothy 4, verse 2. vas a convertirte igual que estas personas en Primera de Timoteo, capítulo 2. Paul is warning Pastor Timothy Pablo le está alertando al pastor Timoteo en Timoteo 4 about some teachers that will, acerca de otros maestros. he said they're speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Primera de Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Now, down here in Peru, do they ever brand cattle with a hot iron? Put a brand on them? Oh, On- yes. On cows? Yes? Okay. Yes. Do you want me to explain? Yeah. Ok, es como que, ¿sabes qué es cauterizado? ¿Has visto cuando la gente marca el ganado y So- les hacen un tss? ¿Sí? Lo marcan. So when I was a little boy, one of my uncles Cuando yo era pequeñito, uno de mis tíos had me come help him brand his cows. me invitó a marcar sus vacas. And we would take the red hot iron Y teníamos este fierro caliente al rojo vivo and onto their skin. y le poníamos eso como una marca al ganado. It would burn all the hair off, ¿Y qué es lo que pasaba? Esto quemaba todo el pelo que había ahí del animal and would make a scar in the shape of the brand. y le hacía una herida a la forma de ese metal. It was seared. Era completamente un sello. That skin was now dull, not sensitive, Ahora, esa parte, cuando se convierte en una herida y se convierte en una cicatriz, ya Ca- no tiene sensación. it's calloused and unfeeling. Ya está completamente insensible. And that's what happens to our conscience when we just ignore it. Y eso es lo que sucede con nuestra conciencia cuando simplemente ignoramos nuestra conciencia. It's like a branded conscience. Es como esta conciencia que ha sido cauterizada. It's dull, it's unfeeling. No tiene sentimiento, no tiene percepción. If you want to be sensitive to the Spirit of the Lord, Escucha esto, si tú quieres ser sensible al Espíritu de Dios, deal with the things of the conscience that come up right away. por favor, es necesario que ahora mismo lidies con esos aspectos en tu conciencia que han sido cauterizados. Do not become dull and unfeeling on the inside. Por favor, deja que no dejes que esa conciencia mantenga esa capacidad de ser insensible. Let's go over to Luke Vayamos a Lucas, chapter 21. Lucas 21. Luke 21, and we'll start in verse 34. Vayamos a Lucas 21, 34. Now, this is in addition to having a seared conscience. Ahora, adicionalmente a tener esta conciencia ya amaestrada, esto es un adicional. Or maybe we should call it reason number 7. O de repente podríamos llamarle la razón número 7 por la cual no escuchamos de Dios. Let's start reading in 34. Vamos a leer el versículo 34. Jesus is speaking. Jesús está hablando. Be on your guard so that your minds are not dulled from carousing, drunkenness, and worries of life, or that day will come on you unexpectedly like a trap. For it will come on all who live on the face of the whole earth. But be alert at all times, praying that you may be accounted worthy to escape all these things that are going to take place and stand before the Son of Man. So through verse 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Okay, so we were talking about a seared conscience. Estamos hablando acerca de una conciencia que ha sido así, sellada, cauterizada. That's dull, it's numb, and it's unfeeling. Que no tiene sentimientos, se convierte deforme.
There's something else that can also make us dull, numb, and unfeeling. Y hay algo más que puede hacer que tu conciencia esté cauterizada y sin sentimientos. And here in verse 34, he tells us Y aquí en el versículo 34 Jesús nos los dice. that we're supposed to guard against something. Que deberíamos de estar en guardia con respecto a algo. He said, be on guard that your mind or your heart is not dulled. Y acá dice, guarda que vuestros corazones y su mente no estén de esta manera. He said, be careful that your heart is not numb and unfeeling. Ahora está hablando del corazón. Ten mucho cuidado cuando tu corazón se convierte en un corazón insensible. That your heart does not become unsensitive. Ten cuidado que tu corazón se convierte en un corazón insensible. And then he compared it to something. Y ahora aquí Jesús hace una comparación con algo. He said, from carousing or from drunkenness or from worries of life. Está hablando acerca de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. The first word that he uses, carousing, Ahora, la primera palabra que aquí el español usa es glotonería. if you look it up in the original language, Y si tú ves esto en el lenguaje original, it means to have a headache from being hung over. oh, sorry. When you drink too much alcohol Ya. and you have a hangover, your head hurts. Yes, what I have here is that the word is in another position, so I will talk about that. Okay, okay. No está hablando acerca de glotonería, está hablando acerca de embriaguez. ¿Ok? Por ejemplo, cuando alguien se embriaga, ¿se ha dado cuenta que el día siguiente tiene un dolor de cabeza? When your head is hurting and you have a hangover, Y cuando tú estás con un dolor de cabeza y tienes resaca, you're not very clear-minded. no tienes una mente clara. You're dull. Estás completamente volado. It's hard to think. Es difícil pensar. It's difficult to be sensitive to the Lord. Es difícil ser sensible al Señor. Okay, the other thing he compared it to Y ahora la otra cosa a la que él compara, Jesús, was drunkenness. está hablando acerca de este aspecto de estar sobretomado, Is being drunk, estar borracho. right? If you're drunk, you don't think straight. Ahora, si tú estás borracho, es difícil entender. You do things you would never do if you were in Haces your right cosas mind. que nunca antes pudiste haber hecho. So you're not sharp. Así que no estás consciente, It dulls you down on the inside provoca un problema dentro de ti and makes you not sensitive. y hace que tú seas insensible. And then the third thing he compared it to, Y la tercera cosa a la que él compara fear, es el miedo, worries of life. las preocupaciones de la vida. Living a life of worry Vivir una vida excesivamente preocupada will do the same thing to you on the inside va a provocar lo mismo dentro de ti. that being drunk or having a hangover will do to you. Wow, qué increíble que estar demasiado preocupado es como estar borracho. Now, because most of us are in the church, Porque muchas veces muchos de nosotros podemos estar en la iglesia or all of us, o todos podemos estar en la iglesia. we would say, of course, I'm not going to be hungover or be drunk. Oh, por supuesto, pastor, estoy en la iglesia, pero yo ya no tomo, ya no estoy borracho. But maybe we'll put up with some fear and worry. Pero ahora hablemos entonces de miedos y preocupaciones. But they'll produce the same thing on the inside. Según la palabra, los miedos y las preocupaciones están tan igual al nivel que la embriaguez. Being dull and numb and unable to hear clearly. Entonces lo que sucede es que esto provoca que no escuchamos claramente. Who cast all our care over onto the Lord. Dice la palabra, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Jesus said, my yoke, my burden is easy. Mi yugo It's es light. fácil y ligera mi carga. So, just like your conscience being seared, Así que entiende esto, así como nuestras conciencias pueden ser cauterizadas, being full of worry will do the same thing. entonces estar lleno de preocupación provoca lo mismo. I'm going to close with John 10:27. Y voy a cerrar esta tarde con Juan 10:27. 10:27. Jesus said, my sheep hear my voice. Dice claramente Jesús, mis ovejas, He did not say, my sheep might hear my voice. dice, mira, mis ovejas oyen mi voz. Ahora Jesús no está diciendo, mis ovejas Or deberían de oír mi voz. he did not say, I hope the sheep hear my Aquí no voice. dice Jesús, mis ovejas
tengo la esperanza que oigan mi voz. He said, my sheep hear my voice. No, él dice y afirma, mis ovejas oyen mi voz. I know them. Yo las conozco. That means intimately and Eso closely, significa que hay intimidad, hay cercanía. and they follow me. Y por esa como consecuencia me siguen. Look, the Lord is more interested in you receiving direction from Him than you are interested in receiving it. Pastores, escuchen esto. Dios está más interesado en que tú recibas de Él que de lo que tú estás interesado. This is why He's taken a part of Himself, His Spirit, and put it into you. Es por eso que Él tomó de su espíritu y lo puso dentro de ti. This is the method of communication with you. El Espíritu Santo es el método de comunicación entre Dios y tú. The voice of your flesh La voz de tu carne is your five senses: involucra tus 5 sentidos: taste, touch, smell, sight. oído, vista, olor, gusto, tacto. The voice of your soul, Pero la voz de tu alma it's your mind, your will, your emotions. The voice of your soul is es tu mente, tus emociones, your reason and your logic. tu razonamiento, tu lógica. But the voice of your spirit Pero la voz del Espíritu is your conscience. es tu conciencia. And so don't ignore that. Así que no ignores este aspecto de la When things conciencia. come up, go before the Lord with it. Cuando las cosas se presenten delante de ti, ve delante del Señor. And He can correct it if it's wrong, Y Él puede corregirte si es que estás incorrecto. or He can help you get back on the right path if you've gotten off of it. O Él puede ayudarte a encaminar nuevamente. Amen? Amén. All right, let's make this declaration over ourselves. ¿Qué les parece si hacemos una declaración con respecto a nosotros mismos? I am His sheep. Yo soy su oveja. I can hear His voice. Yo puedo oír su voz. I do hear His voice. Yo oigo su voz. I will follow Him. Yo voy a seguirlo. Okay, I'm going to pray, and you can say amen at the end of it if you agree. Voy a orar en este momento y si tú estás de acuerdo con esta oración, puedes decir amén. Father in heaven, Padre en los cielos, I choose to be still and listen. yo tomo la decisión de mantenerme firme escuchándote. I quiet down the noise of the world, Quito todo, pongo a un lado todo sonido de este mundo and I tune my heart to your spirit. y sintonizo mi corazón a tu espíritu. Speak to me, Lord. Háblame, Señor. I am listening. Yo estoy escuchando In Jesus' en name, el nombre de Jesús. and amen. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios.